Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marvin Cepeda y el día de hoy estaré explicando un tema sencillo de física. El tema se titula Leyes de Newton. Isaac Newton, nacido en el año de 1643 y fallecido alrededor del año de 1727, fue un científico inglés considerado por muchos uno de los más influyentes de la historia. Muchos de sus descubrimientos revolucionaron incluso nuestra propia comprensión del universo. En el año de 1687, Newton publicó su obra Los Principia Mathematica. En esta obra, Newton formuló las tres leyes del movimiento, que incluso llevan su mismo nombre, y además sentaron las bases de la mecánica clásica. Las leyes de Newton son fundamentales para entender cómo se mueven los objetos en nuestro mundo, desde un automóvil frenando hasta un cohete gigante despegando hacia el espacio. Estas leyes explican el movimiento que observamos cada día. Son la base de la ingeniería, la arquitectura y la tecnología moderna, permitiéndonos de esta forma diseñar puentes gigantes y naves espaciales. En este video explicaré el marco teórico de las tres leyes de Newton, analizando sus conceptos y significado físico, además de mostrar ejemplos y resolverlos mediante la parte numérica del tema. Para comprender las leyes de Newton es necesario conocer algunos conceptos fundamentales. El primer concepto es la fuerza. La fuerza es una interacción capaz de modificar el movimiento de un cuerpo o producir deformaciones. No se observa directamente, más bien la forma de observarla es a través de sus efectos. Ejemplo de ello son cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. El siguiente concepto es la masa. La masa representa la cantidad de materia que posee un cuerpo. También mide su resistencia a cambiar su estado de movimiento. Un objeto con mayor masa requiere una fuerza mayor para producir el mismo efecto que en un objeto con una masa menor. Por último, tenemos a la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Este cambio puede implicar aumentar la rapidez, disminuirla o modificar la dirección del movimiento. La primera ley de Newton. La primera ley establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras la fuerza neta que actúa sobre él sea igual a cero. Esta ley describe la tendencia natural de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Si un objeto está en reposo, continuará en reposo. Si se mueve con velocidad constante, continuará moviéndose de la misma manera, siempre y cuando no actúe una fuerza externa. El concepto central de esta ley es la inercia. La inercia es la resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. Cuanto mayor es la masa de un objeto, mayor será su inercia. Desde el punto de vista matemático, la primera ley se expresa como la sumatoria de fuerzas es igual a cero, implicando que la aceleración es igual a cero, totalmente inexistente. La segunda ley de Newton describe qué ocurre cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es cero. En este caso, el cuerpo experimentará una aceleración. Esta ley establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Su expresión matemática es la siguiente: sumatoria de las fuerzas
es igual a masa por aceleración. Esta ecuación permite cuantificar el movimiento y analizar cómo responden los objetos a la acción de las fuerzas. Un aumento en la fuerza producirá un aumento en la aceleración, mientras que un aumento en la masa reduce la aceleración para una misma fuerza. Un punto clave es que no se considera una sola fuerza, sino la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La tercera ley. Esta ley establece que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Esto significa que las fuerzas siempre aparecen en pares. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce simultáneamente una fuerza igual sobre el primero. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, por lo que no se cancelan entre sí. Esta ley explica cómo se producen las interacciones entre los cuerpos y es fundamental para entender el movimiento generado por los empujes, saltos o desplazamientos. Algunos ejemplos adaptados a la vida cotidiana son los siguientes. Cuando caminamos, nosotros empujamos al suelo hacia atrás o hacia abajo y el suelo, en consecuencia, nos empuja a nosotros hacia arriba. También cuando nadamos. Cuando nosotros nadamos, empujamos el agua hacia atrás y el agua nos devuelve el impulso mandándonos hacia adelante. O incluso un cohete despegando. Los gases que salen de la parte de abajo impulsan el cohete y el cohete sube. O no nos vayamos tan lejos, incluso cuando saltamos, nosotros empujamos a la tierra y ella nos empuja a nosotros. Por esta parte tengo un ejercicio, el cual dice así: un objeto de 10 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción. Al aplicarle una fuerza horizontal, el objeto adquiere una aceleración de 3 metros por segundo elevado al cuadrado. El ejercicio nos pide que determinemos la fuerza aplicada. El primer paso es identificar nuestros datos. Si nos fijamos bien, el ejercicio nos da los datos de cuánto pesa nuestro objeto y la aceleración que tiene. En este caso, la masa de nuestro objeto son 10 kilogramos y la aceleración es de 3 metros por segundo elevado al cuadrado. Luego, debemos realizar este pequeño diagrama. Este se le conoce como diagrama de cuerpo libre. En él podemos graficar e identificar fácilmente todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Por ejemplo, en el eje de las Y, el palito vertical, se hace referencia a todas las fuerzas que están presentes de arriba hacia abajo, y en el eje X están todas las fuerzas presentes en el lado horizontal. Por ejemplo, si yo salto, estaría aplicando fuerzas en el eje X, y si corro hacia adelante o hacia atrás o hacia cualquier lado, estaría en el eje X. Entonces, mediante la fórmula de la segunda ley, fuerza es igual a masa por aceleración, podremos identificar exactamente cuál es la fuerza. Hacia el lado de la derecha aplicamos una fuerza, como no nos dice dirección, asumimos que es hacia ese lado. En el eje de la Y hacia abajo nos afecta el peso y hacia arriba la fuerza contraria del mismo suelo. Con nuestra fórmula ya planteada, podemos simplemente sustituir los datos. Como dijimos anteriormente, la masa es equivalente a 10 y la aceleración equivalente a 3. Si multiplicamos estos dos datos, obtendremos la fuerza, la cual es de 30 newtons. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: un bloque de 8 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción. Sobre el bloque
actúan dos fuerzas horizontales opuestas. Una fuerza 1 hacia la derecha, una fuerza 2 hacia la izquierda. El bloque presenta una aceleración de 2 metros por segundo hacia la derecha. Se sabe que la fuerza 2 tiene un valor de 4 newtons. Siguiendo los pasos anteriores, primero debemos identificar los valores. La masa equivale a 8 kilogramos, la aceleración equivale a 2 y tenemos el valor de una de las dos fuerzas que actúa sobre un bloque. La fuerza 2, que va hacia la izquierda, equivale a 4 newtons. El siguiente paso es colocar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este diagrama colocaremos todas las fuerzas que están presentes en el bloque. Si nos fijamos, esta vez en el eje de las X tenemos dos fuerzas. La fuerza número 2 dirigida hacia la izquierda y la fuerza número 1 dirigida hacia la derecha. En el eje de la Y tenemos nuestro peso, que va dirigido hacia abajo, y la fuerza normal, que es la fuerza que devuelve la Tierra hacia nuestro bloque. Para este ejercicio usaremos nuevamente la fórmula de la segunda ley de Newton. Sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas totales en el eje de las X, ya que contamos con dos. Vamos a colocar como fuerza positiva la que va dirigida hacia la derecha y la que va dirigida hacia la izquierda la colocaremos como negativa, ya que va contraria al movimiento. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Fuerza 1 menos fuerza 2 es igual a masa por aceleración. El siguiente paso es identificar el valor de fuerza 1. Para eso debemos despejar. Debemos llevar al lado contrario a fuerza 2, pero con un pequeño cambio. En vez de ser negativa, se convertirá a positiva. Entonces nos quedaría como fuerza 1 es igual a 8 multiplicado por 2 más 4. Esto nos da un resultado de 20. Las leyes de Newton forman un conjunto coherente que nos permite descubrir el movimiento de los cuerpos. La primera ley describe el equilibrio de las fuerzas, la segunda ley explica cómo una fuerza neta produce aceleración, mientras que la tercera explica cómo surgen las fuerzas a partir de la interacción entre cuerpos. En conjunto, estas leyes permiten analizar el movimiento. Las leyes de Newton constituyen la base de la mecánica clásica y permiten comprender cómo y por qué se mueven los cuerpos. A través de estas leyes se relacionan conceptos fundamentales como fuerza, masa y aceleración, proporcionando una descripción clara del movimiento. Como aprendimiento personal, puedo compartir que el estudio de las leyes de Newton ayuda a comprender mejor y a identificar cuando un cuerpo cambia su movimiento, cómo influyen las fuerzas aplicadas y de qué manera interactúan los objetos entre sí. También comprende la importancia de analizar la fuerza neta y el papel que cumple la masa en el movimiento. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.